Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Arbey Mérida, soy estudiante del TEC de Tijuana, del Tecnológico Nacional de México, en la carrera de Ingeniería Industrial Semipresencial. Y en este video les voy a hablar sobre gráficas de control para atributos, que es el tema que estamos viendo en la unidad 3, en control estadístico de la calidad con el profesor Morales Ibarra Juan José. Ok, lo primero que vamos a ver es gráficos de control. Vamos a hablar sobre conceptos para ir entrando en el contexto, ¿no? Dice gráficos de control. Una gráfica de control indica cuando su proceso está fuera de control y le ayuda a identificar la presencia de una variación por causas especiales. Cuando está presente la variación por causas especiales, su proceso no es estable y necesita una acción correctiva. Las gráficas de control grafican sus datos del proceso en secuencia ordenada por tiempo. La mayoría de las gráficas de control incluye una línea central, que es la que es al Minitab sale en color verde, un límite de control superior y un límite de control inferior, que son las rayas rojas que están arriba y abajo. La línea central representa la media del proceso y los límites de control representan la variación del proceso. Los puntos que caen aleatoriamente dentro de los límites de control indican que su proceso está bajo control, siempre y cuando estén dentro. Y representa solamente una variación de causa común. Los puntos que caen fuera de los límites de control o muestran un patrón no aleatorio, aunque estén dentro, indican que el proceso está fuera de control y que está presente una variación por causa especial. ¿Cuándo se deben utilizar las gráficas de control? Pues cuando necesitamos demostrar si el proceso es estable y consistente. También para verificar que el proceso es estable antes de realizar un análisis de capacidad. También para evaluar la eficacia del cambio de un proceso y para comunicar el desempeño del proceso durante un tiempo específico. Ok, ¿qué son los límites de control? Los límites de control de una gráfica de control representan, como ya habíamos dicho, la variación de su proceso y le ayudan a indicar cuando su proceso está fuera de control. Los límites de control son las líneas horizontales ubicadas arriba y abajo de la línea central que se utilizan para determinar si el proceso está fuera de control. Los límites de control superior e inferior se basan en la variación aleatoria esperada en el proceso. Por opción predeterminada, los límites de control en la aplicación de Minitab se muestran en 3 desviaciones estándar arriba y debajo de la línea central. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo de una gráfica de control. En esta gráfica hay 2 puntos, que son los rojos, que se encuentran por encima del límite de control superior. Estos puntos fuera de control indican que estos subgrupos están arriba de lo esperado. Es decir, que hay una desviación especial. Ahora sí, límites de control versus límite de especificación. Dice que no debemos confundir los límites de control con límites de especificación. Los límites de control se basan en la variación del proceso. Los límites de especificación están basados en los requisitos que nos hace el cliente. Un proceso puede estar en control y aún así no ser capaz de cumplir con las especificaciones. La línea central en una gráfica de control. Esta línea, que es la que les dije que era de color verde, representa el promedio de su proceso. Es decir, no representa el promedio que se desea del proceso, sino esa línea se saca promediando todas nuestras variaciones por causa común, que son los puntos que están dentro de la gráfica. Dice, si un proceso está bajo control, los puntos variarán de manera aleatoria alrededor de la línea central. Variación por causas comunes y variación por causas especiales. En cualquier proceso ocurrirá en forma natural cierto grado de variación. La variación por causa común es una variación natural o que se espera
La variación por causa especial es una variación que no se espera, que se deriva de ocurrencias poco comunes. Es importante identificar y tratar de eliminar la variación por causas especiales. Los puntos fuera de control y los patrones no aleatorios en una gráfica de control indican la presencia de variación por causa especial. Aquí tenemos algunos ejemplos de variaciones por causa común y por causas especiales. Por ejemplo, en el proceso de hornear un pan, una causa común por la que puede variar la temperatura, por ejemplo, del horno, es el termostato del horno permite subir y bajar la temperatura. Si estaba en cierto grado y la queremos ajustar, le movemos un poquillo, no sé cuánto, se ajusta, ahí va a haber una variación, porque la temperatura o sube o baja dependiendo de lo que hayamos hecho, ¿no? Entonces, en este mismo proceso de hornear un pan, una causa especial de variación podría ser abrir la puerta del horno mientras se hornea, porque abrir la puerta va a hacer que la temperatura disminuya drásticamente y luego volverla a cerrar, pues va a hacer que suba, ¿no? Pero el descenso que hizo en la temperatura no va a ser normal, porque al abrir pues se escapa todo el calor, ¿no? Y se enfría el horno. Entonces ahí puede ocurrir una variación por causa especial. Y aquí tenemos algunos ejemplos de variación por causa común. Es esto: cada punto es una variación. Aquí descendió, subió, subió, descendió, subió, descendió y subió. Así se va. Pero todo dentro de los límites de control superior e inferior. En este caso, también hay variación, pero no es común como esta. Es especial porque está afuera, está afuera, está afuera, y estos, aunque estén adentro, no muestran un comportamiento aleatorio normal, y eso ahorita lo vamos a explicar. Aquí está. Pruebas para detectar causas especiales en las gráficas de control. Prueba número 1, un punto más de 3 desviaciones estándar con respecto de la línea central. La prueba 1 evalúa la estabilidad del patrón de variación. Esto quiere decir un punto más de 3 desviaciones estándar o sigma con respecto a la línea central. Aquí está la línea central en color verde y dijimos que Minitab nos pone los límites de control superior e inferior, 3 desviaciones estándar arriba y 3 hacia abajo. Entonces cada línea de estas, de las rojas, representa una desviación estándar, 2 desviaciones estándar y 3 desviaciones estándar. Un punto más de 3 desviaciones con respecto de la línea central. Aquí está la línea central, hay una desviación, 2 desviaciones, 3 desviaciones y afuera está el punto. Está arriba de 3. O si estuviera aquí abajo, lo mismo. 1, 2, 3 y está afuera. Esa es una prueba de que hay una variación por causa especial. La prueba número 2. Dice 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. Es decir, tenemos la línea y de cualquiera de los dos lados, ya sea arriba o abajo, 9 puntos consecutivos sin que se crucen la línea central. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. El noveno ya es una variación anormal, se podría decir, o atípica, y se considera una variación por causa especial. La prueba número 3. 6 puntos consecutivos, todos en orden creciente o decreciente. Lo mismo, no importa en qué parte de la gráfica esté, siempre y cuando vayan creciendo o decreciendo y sean consecutivos. 6 puntos. Aquí tenemos el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto. Va para arriba. En ningún momento se hizo hacia abajo. Por eso se considera que es el sexto punto consecutivo hacia arriba o hacia abajo. Es una variación por causa especial. Prueba número 4. 14 puntos consecutivos alternándolos arriba y abajo. Esto es otra variación que no se considera común, que fluctúen así, para arriba, para abajo, 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 y así hasta llegando al punto número 14, independientemente en qué parte de la línea de la gráfica esté, llegando a 14 puntos subiendo y bajando,
se considera una variación por causa especial. Prueba número 5. 2 de cada 3 puntos más de 2 desviaciones estándar con respecto a la línea central del mismo lado. Aquí está. 2 de 3 puntos más de 2 desviaciones estándar. Aquí está, una desviación, 2 desviaciones. Dice el siguiente punto. Prueba 6. 4 de cada 5 puntos a más de una desviación estándar con respecto a la línea central del mismo lado. Lo mismo, aquí está. Prueba número 7. 15 puntos consecutivos dentro de una desviación estándar con respecto a la línea central en cualquiera de los lados. Igual 15 puntos consecutivos dentro de esta línea y esta línea, que son las primeras desviaciones estándar, ya sea arriba o abajo. 15 puntos dentro, sea arriba, hacia abajo, hacia la dirección que sea, pero mientras no se salgan de la primera desviación estándar de arriba y abajo. El quinto punto, 15 puntos dice, el quinto se considera, el quinceavo, perdón, se considera una desviación por causa especial. Y la última prueba, que es la número 8, dice 8 puntos consecutivos más de una desviación estándar con respecto a la línea central en cualquiera de los dos lados. Aquí está lo mismo. Quiere decir que vamos a tener 8 puntos consecutivos, ya sea arriba o abajo, que no entren en esta sección, en la primera desviación estándar de arriba y en la primera desviación estándar de abajo. 8 consecutivos así y ya se considera una desviación. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esa es una variación por causa especial. Ok, ya que vimos un poco de gráficas de control, ahora vamos a hablar sobre los tipos de datos de las gráficas de control. Tenemos que la gráfica de control dependerá de si recopila dos tipos de datos, los datos continuos y los datos de atributos. En el caso de los datos de atributos, tenemos dos tipos de datos de atributos, que son los binomiales y los de Poisson. Ok, las variables continuas pueden tener un número infinito de valores, tales como 234.8 o 0.01, cualquier número que sea ya definido, ¿no? Los valores para las variables de atributos están restringidos a categorías específicas o valores discretos. Por ejemplo, los valores de atributos pueden incluir las categorías pasa y no pasa. El número de defectos de una muestra también puede ser una variable de atributos. En este caso sería una cantidad como la de acá, pero estaríamos hablando de defectos. Entonces, cuando hablemos de defectos o de cantidades de defectos, no son variables continuas, sino variables de atributos. Las mediciones continuas normalmente proporcionan más información que los datos de atributo. Sin embargo, los datos de atributos son más fáciles de recopilar. Con frecuencia se recopilan cuando las mediciones continuas son difíciles de obtener. Los datos de atributos son calificaciones subjetivas asignadas por los operadores al personal de calidad, de control de calidad. Ok, ahora vamos a hablar sobre datos de procesos continuos, nada más. Los datos continuos miden una característica de una parte o proceso, como por ejemplo la longitud, el peso o la temperatura. Los datos suelen incluir valores fraccionados o decimales. Por ejemplo, un fabricante de alimentos quiere investigar si el peso de un producto de cereal es consistente en el tiempo. Para recolectar los datos, un analista de calidad registra los pesos de una muestra de cajas de cereal. Datos del proceso sobre atributos. Ahora va el otro. Para las gráficas de control, los datos de atributos normalmente son conteos de no conformidades, o también llamadas defectos, o también pueden ser unidades no conformes, que también se le conocen como defectuosas. Una cosa es defecto y otra cosa es una unidad defectuosa, porque una unidad defectuosa puede tener varios defectos.
Una no conformidad se refiere a una característica de calidad y las unidades no conformes se refiere al producto en general, es lo que acabo de decir. Ok, datos del proceso sobre atributos, datos de Poisson. Los valores para los datos de Poisson frecuentemente son conteos de defectos o eventos. Los datos de Poisson a menudo se utilizan para modelar una tasa de ocurrencia, tales como defectos por unidad. Por ejemplo, los inspectores muestrean 5 toallas de playa cada hora y las examinan para detectar decoloraciones, tirones y fallas en el tejido. Registran el número total de defectos en la muestra. Cada toalla puede tener más de un defecto, por ejemplo, una decoloración y 2 tirones, en total 3 defectos. Esos son los datos de Poisson. Ahora, datos del proceso sobre atributos, datos binomiales. Los valores para los datos binomiales se clasifican en una de dos categorías, tales como pasa y no pasa. Los datos binomiales a menudo se utilizan para calcular la proporción o un porcentaje, tal como el porcentaje de partes muestreadas que están defectuosas. Por ejemplo, un proceso de inspección automatizado examina muestras de pernos para detectar fracturas severas que ocasionen que los pernos no se puedan utilizar. Para cada muestra, los analistas registran el número de pernos inspeccionados y el número de pernos rechazados. Estos son los datos binomiales. Ok. Ahora vamos a continuar. Bueno, ya vimos gráficos de control, tipos de datos. Ahora vamos a ver lo que son las gráficas de control para atributos. Ok, voy a abrir esta presentación. Dice, las gráficos de control por atributos. Dice, miden directamente los defectos en la operación de producción en lugar de medir un valor particular de una característica de calidad como se hace en las de variables, ¿no? En los procesos de variable. Deben ser usadas en la fabricación. ¿Por qué? Aquí tenemos varios motivos por los que se debe usar las gráficas de control por atributos. Dice, los datos de prueba de atributos o de falla o pasa son fáciles de recolectar o son más fáciles de recolectar que las mediciones de variable. O sea, es mejor o más fácil la de atributos. Los datos por atributos requieren mucho menos entrenamiento del operador. Los datos por atributos pueden ser recolectados directamente del proceso de manufactura o de fabricación, especialmente si tienen un alto grado de automatización. Por eso se debe usar los gráficos de control por atributos. Dice, aquí tenemos varios o 4 tipos de gráficos de control por atributos. Tenemos el primero que es P-chart. ¿Qué significa gráfico P? Dice que estos controlan la fracción de no conformes o defectos. La fracción no conforme es el cociente o el resultado de dividir la cantidad de no conformes entre la cantidad de partes inspeccionadas. El tamaño de la muestra puede variar en el caso de P-chart. En el caso de NP-chart o gráfico NP, se controla el número de no conformes o defectos. Y también, bueno, en este caso el tamaño de la muestra es constante, o sea, no cambia. Está el C-chart, que es el gráfico C, controla el número de no conformidades o defectos. Una no conformidad es una característica única de calidad que no se ajusta a los requisitos.
En este caso también el tamaño de la muestra es constante, al igual que MPChart, CChart es constante. UChart o gráfico U controla el número de no conformidades o defectos, pero por unidad. Y también en este caso, como en el gráfico P, el tamaño de la muestra puede variar. Ok, aquí tenemos un ejemplo de cómo es una gráfica P-chart o gráfico P que mide el porcentaje de defectos. Aquí tenemos en el eje de las Y el porcentaje y en el eje de las X las muestras. Y aquí están pues los datos, ¿no? La variación, los límites de control superior y el límite de control inferior. Aquí tenemos un gráfico NP-chart o gráfico NP que mide el número de defectos. Aquí tenemos la cantidad de muestras, aquí tenemos las muestras y pues el proceso, ¿no? Y lo mismo, el gráfico que diga el límite de control superior, el límite de control inferior. Este es un gráfico C que mide el número de defectos. Tenemos, igual que en el anterior, la cantidad de la muestra, las muestras y los límites. Este es un U-chart o gráfico U que mide la cantidad de muestras por unidad y las muestras y los datos, ¿no? También tiene sus límites, su media. Ok. Interpretando los gráficos de control. Ok, Nipro utiliza las 8 reglas para identificar cuando las condiciones de control, las condiciones fuera de control en una gráfica de control. Ok, esto es lo mismo que decíamos, son 8 reglas, son las que les platiqué hace un momento. Tenemos la regla número 1, one point beyond zone A, quiere decir un punto fuera de la zona A. Aquí lo tenemos por zona, ¿no? Tenemos la zona C, la zona B y la zona A. Habíamos dicho que cada zona representa una desviación estándar. Entonces, un punto fuera de la zona A, que es lo mismo que habíamos dicho que la regla número 1 era un punto, 3 desviaciones estándar arriba o abajo. Está fuera, pues, del límite de control superior. El punto número 2 habíamos dicho que eran 9 puntos en un mismo lado. Aquí está, en un mismo lado de la línea central, 9 puntos. La tercera regla, 6 puntos en un lado, decreciendo o... No en un lado. 6 puntos aumentando o subiendo. Aquí están los 6 puntos. La regla número 4, 14 puntos alternándose arriba y abajo. Aquí están los puntos. Esto es lo que les platiqué hace un momento. La otra regla, 2 de 3 puntos. Aquí está, fuera. Aquí lo dice que es en la zona A. En el otro que les había platicado era 2 desviaciones estándar arriba o abajo. La regla número 6, 4 de 5 puntos en la zona B o más o afuera. Aquí está. En la regla número 7 y la regla número 8. ¿Ok? Causas comunes. Aquí hay preguntas que nos podemos hacer para detectar las desviaciones. La primera pregunta, ¿está dañada? ¿La parte está dañada? ¿Medimos las partes correctamente? ¿Alguien cambió la configuración o algo cambió en la configuración del proceso? ¿Cambiaron los materiales? ¿Cambió el funcionamiento en la fuente de calor? ¿Cambió el funcionamiento en la fuente de enfriamiento?
o de refrigeración cambió, perdón, los moldes están limpios a tiempo. Esas son preguntas que nos podemos hacer. Bueno, esto fue un poco sobre gráficos de control por atributos. Ok, ya vimos lo que era gráficas de control para atributos. Ahora vamos a ver lo que es un gráfico de control P. Tenemos que una gráfica P grafica la proporción de unidades no conformes, o también denominadas defectuosas. El tamaño de la muestra puede variar. Por ejemplo, puede utilizar un gráfico P para monitorear lo siguiente: la proporción de vuelos que parten con demora, la proporción de neumáticos de bicicletas que se desinflan, la proporción de logotipos impresos que se manchan. Ok, aunque una unidad pudiera tener muchas características de calidad que se puedan evaluar, siempre se considera que la unidad es conforme o no conforme. La gráfica P es la gráfica de control de atributos más ampliamente utilizada. La gráfica NP también grafica elementos defectuosos. Sin embargo, la gráfica NP grafica el número de unidades no conformes en lugar de la proporción de unidades no conformes. Gráficas P de Laney. La gráfica P de Laney es similar a una gráfica P tradicional. Ambas gráficas le ayudan a monitorear la proporción de elementos defectuosos producidos por su proceso. La gráfica P de Laney puede ser utilizada en las situaciones siguientes. Usted tiene grandes subgrupos y sus datos presentan dispersión excesiva. Sus datos presentan dispersión insuficiente. Los cálculos para la gráfica P de Laney incluyen sigma z, que es un ajuste para la dispersión excesiva o insuficiente. Un valor sigma z de 1 indica que no es necesario ningún ajuste y que la gráfica P de Laney es exactamente la misma que una gráfica P proporcional. Aquí tenemos un ejemplo. Dice, para resolver utilizando una gráfica de control para atributos de una gráfica P. Dice, Guidant Corporation fabrica desfibriladores cardíacos implantables. Familiares de individuos que murieron utilizando estos aparatos están demandando a la compañía. Según US Today, Guidant no notificó a los médicos cuando se enteró de que 150 de cada 100.000 desfibriladores Pris 2DR podían tener problemas de funcionamiento cada año. Debido al riesgo de muerte, es importante supervisar de cerca el proceso de fabricación de los desfibriladores cardíacos implantables. Considere un proceso de fabricación que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador. A continuación se presenta el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000. Construya una gráfica de control para la proporción P de aparatos defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Aquí tenemos los datos, los voy a abrir y vamos a graficar una gráfica de control P en la aplicación de Minitab. Ok, aquí tenemos en esta columna el lote, tenemos 20 lotes y el tamaño de cada lote, que son 10.000, y los defectos que salieron de cada lote en la tercera columna. Para hacer un gráfico P nos vamos a ir a la sección que dice estadística y luego a la sección que dice gráficas de control. Una vez aquí nos vamos a ir a gráficas de atributos
Y aquí tenemos tres opciones para un gráfico P. Primero vamos a hacer un diagnóstico para ver qué es lo que la gráfica nos recomienda. Le damos clic en el diagnóstico de gráfica P y seleccionamos la opción o la variable de los defectos. El tamaño de los subgrupos, cada lote es de 10.000, lo vamos a poner aquí, 10.000, y le vamos a dar a aceptar. Aquí tenemos nuestro diagnóstico de gráfica P para defectos y nos dice, el uso de una gráfica P puede tener como resultado una tasa elevada de falsas alarmas. Considere usar una gráfica P de Laney. Entonces nos está diciendo que utilicemos de preferencia una gráfica P de Laney. Bueno, nos vamos a estadística, igual gráficas de control, gráficas por atributos, y tenemos ahora sí la P y la P de Laney. La que nos recomendó fue esta, pero primero vamos a hacer esta para ver cuál es la diferencia entre ambas. Seleccionamos la P, seleccionamos los defectos, el tamaño dijimos que era 10.000. Aquí le vamos a poner gráfico P de defectos. Y aquí en las opciones de la gráfica nos vamos a ir a donde dice pruebas y vamos a habilitar estos campos que son las reglas de las que habíamos hablado. Aquí nada más hay 4 de las 8. Un punto arriba de 3 desviaciones estándar desde la línea central, 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central, 6 puntos consecutivos, todos que suben o bajan, y 14 puntos alternándose de abajo hacia arriba. Una vez habilitado le damos a aceptar y otra vez aceptar, y tenemos el gráfico P. En este análisis tenemos 3 puntos considerados por variación especial. Como podrán ver, este está dentro de la línea, pero tiene una condición de que existen 9 puntos consecutivos del mismo lado de la línea. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Es una desviación por variación especial. Y luego de este lado sucede lo mismo. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. El noveno, el décimo y el onceavo, estando de este lado de la línea central, muestran un comportamiento de variación anormal. Es decir, son 3 variaciones por causas especiales, lo que quiere decir que el proceso está fuera de control. Ahora vamos a compararlo con la gráfica de P de Laney. Nos vamos aquí mismo, atributos, y elegimos la que dice P de Laney. Entonces volvemos a escoger defectos. El tamaño habíamos dicho que era 10.000. En la etiqueta le vamos a poner gráfico P de Laney, aceptar, y aquí en las opciones volvemos a habilitar las pruebas. Ahí tenemos los mismos, las mismas 4 reglas que en la gráfica anterior. 3 puntos, bueno, un punto arriba de 3 desviaciones estándar de la línea central, 9 puntos consecutivos en el mismo lado, 6 puntos consecutivos ascendiendo o descendiendo, y 14 puntos consecutivos alternándose hacia arriba y hacia abajo. Le damos a aceptar y aceptar, y aquí tenemos el gráfico P de Laney, que si la comparamos con el gráfico P que habíamos hecho, en este caso nos toma en cuenta ya este punto como una desviación por causa especial, porque los límites superiores e inferiores están más ajustados. Como pueden ver aquí, el límite de control superior era 0.001948, aquí es 0.0017. Entonces, al ajustar más los límites de control, este punto, esta variación, queda fuera de los del límite de control superior, y por tanto
provoca una desviación por causa especial. Y los demás puntos, pues ya estos de acá ya no nos los detectó. ¿Ok? Son muy parecidos, ambos calculan la proporción de defectos dependiendo de las muestras, ¿no? Ok. Ok, vamos a resolver el otro ejercicio porque en la presentación tenemos dos. Dice el siguiente ejercicio. Una empresa médica que produce catéteres ha estado teniendo problemas de calidad en su línea de producción, por lo cual se requiere establecer si el proceso está bajo control, para lo cual se han tomado la producción y los defectos de los últimos 50 días. La producción ha sido variable. Construya una gráfica de control para la proporción P de unidades defectuosas para los siguientes datos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Aquí tenemos los datos de los catéteres. Voy a cerrar el ejercicio anterior y vamos a abrir los datos de este problema que dijimos. Ok, un segundo. Dijimos que en este caso eran problemas con catéteres. Ajá, se producen catéteres, están teniendo problemas de calidad. Vamos a analizar 50 días de producción y los defectos que han salido en esos 50 días. Aquí está, tenemos el lote y tenemos varios tamaños de lotes y las piezas defectuosas. Entonces nos vamos a ir a la opción de estadística básica, gráficas de control. Nos vamos a gráfica de atributos y lo mismo, vamos a hacer un diagnóstico de gráfica P. Elegimos piezas defectuosas y el tamaño de los subgrupos. Vamos a elegir esta variable. Vamos a ver qué sale con esta. Aquí está nuestro diagnóstico primero y nos dice que una gráfica P puede tener como resultado una tasa elevada de falsas alarmas. Considere una gráfica P de Laney. Entonces vamos a hacer una gráfica, como en el anterior, vamos a hacer ambas gráficas. Estadística, gráficas de control por atributos y primero hacemos la gráfica P. Elegimos las piezas defectuosas y aquí el tamaño del lote. Aquí le vamos a poner gráfico P de defectos. Le damos a aceptar y en las opciones, y al igual que en el anterior, habilitamos estas pruebas. Le damos a aceptar, aceptar. Y aquí tenemos nuestro gráfico P de defectos que tiene muchos puntos fuera. Ahora vamos a graficar el siguiente. Gráficos de control por atributos y P de Laney. Piezas defectuosas, tamaño del lote. Aquí le vamos a poner gráfico P de Laney de defectos. Y habilitamos también las pruebas. Aceptar. Y aquí está nuestro gráfico. Es bastante parecido, pero en este caso, en el anterior, aquí salieron menos puntos, acá más, ahora está al revés, ¿no? Porque ajusta los límites de control superior e inferior el uso de la gráfica P de Laney. Ok, vamos a seguir con el siguiente tema, que es gráfico de control NP. Ya vimos lo que era el gráfico P. Ahora el gráfico NP es un poco parecido, pero vamos a ver de qué trata. Las gráficas NP muestran el número total de unidades no conformes, también llamadas no conformes. El tamaño de la muestra puede variar. Por ejemplo, puede utilizar una gráfica NP para monitorear lo siguiente:
número de vuelos que llegan tarde, perdón, el número de ruedas de bicicleta desinfladas, el número de logotipos impresos que están manchados. Ok, las gráficas NP, aunque una unidad pudiera tener muchas características de calidad que se pueden evaluar, siempre se considera que la unidad es conforme o no conforme. La gráfica NP es similar a la gráfica P, sin embargo, la gráfica NP pudiera ser más fácil de entender porque grafica el número de unidades no conformes en lugar de la proporción de unidades no conformes. Ok, vamos a resolver un ejemplo de un análisis con gráfica NP y ese es el mismo ejercicio de lo que vimos en el uso de la gráfica P. Guidant Corporation fabrica desfibriladores cardíacos implantables. Familiares de individuos que murieron utilizando estos aparatos están demandando a la compañía. Según USA Today, Guidant no notificó a los médicos cuando se enteró de que 150 de cada 100.000 desfibriladores Prism to the Air podían tener problemas de funcionamiento cada año. Debido al riesgo de muerte, es importante supervisar de cerca el proceso de fabricación de los desfibriladores cardíacos implantables. Considere un proceso de fabricación que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador. A continuación se presenta el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000. Construya una gráfica de control NP para aparatos defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Aquí tenemos un archivo con los datos de los defectos en los desfibriladores cardíacos implantables. Lo vamos a abrir y vamos a realizar una gráfica de control NP. Ok, al igual que en la gráfica P, lo vamos a encontrar en la misma sección, estadística, gráficas de control, gráficas de atributos y aquí está gráfica NP. Vamos a elegir la opción que dice defectos aquí en la variable y aquí vamos a elegir el tamaño del lote. En etiqueta le vamos a poner gráfico NP de defectos. Le damos a aceptar y aquí en las opciones de la gráfica P vamos a habilitar todas las pruebas, que son las que ya dijimos, ¿no? Para que nos detecte las variaciones por causa especial. Le damos a aceptar y aquí tenemos nuestra gráfica que nos muestra, nos enseña, aquí tenemos el conteo de las muestras y aquí tenemos las muestras. Si nos posicionamos en uno de los puntos, nos dice que es el conteo de muestra número 2 y hubieron 12 defectos. Aquí está. En el lote número 2 de 10.000 hubieron 12 defectos. Aquí está. En el siguiente lote fueron 14. En el siguiente se repitió 14. En el siguiente 11 y así. Aquí detectó una variación anormal, que sería en esta, porque hoy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 puntos en el mismo lado de la línea central y de este lado lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. El noveno, el décimo y el onceavo son variaciones especiales porque están del mismo lado y consecutivos a estos 8 de la línea central. Ahora lo vamos a comparar nada más para observar la diferencia entre un gráfico NP y un gráfico P. Ya dijimos cómo se hace un gráfico P. Vamos a elegir el P de Laney. Voy a elegir defectos, tamaño de lote, gráfico P de Laney de defectos. Y aquí vamos a activar las pruebas.
Le damos a aceptar y aceptar. Y aquí está. Este gráfico habíamos dicho que se ajustaba un poco más, por eso nos detecta esta línea a raya del límite de control superior y nos detecta también estos puntos anormales. Y la diferencia es que este nos muestra proporción de defectos y este cantidad de defectos. Por ejemplo, en este punto dijimos que teníamos que era de la primera muestra hay 15 defectos. En este caso nos posicionamos en el primer punto y nos dice que es la muestra 1 y la proporción de defectos es 0.0015 o 15 defectos de 10.000. Y así, esa es la diferencia entre estos dos tipos de gráfico NP y PDLI. Ok, voy a cerrar este archivo y vamos a resolver un ejercicio más que dice: una empresa médica que produce catéteres ha estado teniendo problemas de calidad en su línea de producción, por lo cual se requiere establecer si el proceso está bajo control, para lo cual se ha tomado la producción de los defectos de los últimos 50 días. La producción ha sido variable. Construya una gráfica de control NP para las unidades defectuosas de los siguientes datos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Vamos a abrir los datos del problema. Estamos hablando de catéteres que han estado mal. Aquí tenemos una muestra o un lote de 50 muestras, bueno, de 50 días de muestras, considerando la producción y la cantidad de defectos. Vamos a esperar a que abra mi mitad. Aquí está, los lotes. Tenemos 50 días, 50 lotes y aquí está el tamaño de cada lote. Nos vamos a ir a estadística, gráficos de control, gráficas por atributos y vamos a elegir la que estamos viendo ahorita, que es la gráfica NP. Aquí elegimos las piezas defectuosas, aquí el tamaño del lote. En las etiquetas vamos a poner gráfico NP de defectos. Le damos a aceptar y aquí en la opción vamos a habilitar las pruebas que ya habíamos dicho, ¿no? Le damos a aceptar y aceptar. Y aquí tenemos nuestro gráfico NP de defectos. Esta gráfica salió así porque el tamaño de los lotes va variando. El lote número 1 es de 10.000. Por eso el límite de control se ajusta. Y el límite, bueno, los límites también en la media. Ok, la media también se ajusta. Ok, vamos a continuar con el siguiente tema. Ahora es el gráfico de control U. Vamos a primero ver un poco de teoría. Dice: una gráfica U grafica el número de defectos, también llamados no conformidades, por unidad. Perdón. Es posible que una unidad tenga uno o más defectos, pero aún así sea aceptable en función y desempeño. El tamaño de la muestra puede variar. Por ejemplo, puede utilizar una gráfica U para monitorear lo siguiente: número de desgarros y tirones por cada 50 pies de alfombra, el número de píxeles muertos por pie de pantalla LCD. Puede inspeccionar un tipo de defecto, por ejemplo, píxeles muertos. También puede inspeccionar para determinar varios defectos juntos, tales como píxeles muertos, píxeles trabados, rayas y puntos borrosos. Una pantalla LCD puede tener 2 o 3 píxeles muertos y aún así seguir siendo aceptable. Ejemplo de gráfica U. Un fabricante de pantallas LCD desea monitorear los defectos en las pantallas LCD de 17 pulgadas.
Los técnicos registran el número de píxeles muertos por cada pantalla. Cada subgrupo tiene un número de pantallas diferente. Utilizan una gráfica U para monitorear el número promedio de píxeles muertos por pantalla. ¿Ok? Los técnicos registran el número de píxeles muertos por cada pantalla y cada subgrupo tiene un número de pantallas diferentes. Gráfica U. Debido a que los subgrupos tienen tamaños desiguales, los límites de control varían en promedio. Los técnicos encuentran alrededor de un píxel muerto en cada pantalla. El subgrupo 17 está fuera de control. Los técnicos deberían tratar de identificar cualquier causa especial que pudiera haber contribuido a que el número inusualmente alto de píxeles muertos. Con el número, ok. Y aquí está la gráfica U de defectos de este ejercicio. Dice que el subgrupo número 17, que es este, tuvo una variación por causa especial que tiene que ser investigada, ya que el promedio que se había mantenido era aproximadamente de un píxel por subgrupo o por pantalla, ¿no? Dice, prueba de diagnóstico con gráfica U. Utilice la prueba de diagnóstico con gráfica U para determinar si una gráfica U tradicional o una gráfica U de Laney es más adecuada para graficar el número de defectos por unidad en su muestra. Ok, esto es lo de la prueba de diagnóstico, que es la que hicimos en el ejercicio anterior. Ahorita lo vamos a volver a hacer también para este ejercicio. Dice, la gráfica U de Laney es similar a una gráfica U tradicional. Ambas gráficas... Un segundo. Ok. Una gráfica U de Laney es similar a una gráfica U tradicional. Ambas gráficas le ayudan a monitorear el número de defectos por unidad que produce su proceso. La gráfica U de Laney puede ser útil en las siguientes situaciones. Usted tiene grandes subgrupos y sus datos presentan dispersión excesiva y sus datos presentan dispersión insuficiente. Los cálculos para la gráfica U de Laney incluyen sigma z, que es un ajuste para la dispersión excesiva o insuficiente. Un valor sigma z de 1 indica que no es necesario ningún ajuste y que la gráfica U de Laney es exactamente la misma que una gráfica U tradicional. Ok, gráficas de control para atributos gráfica U. Ejemplo de una gráfica U de Laney. El departamento de facturación en un hospital ha recibido muchas quejas por errores en su proceso de facturación y ha puesto en funcionamiento un nuevo sistema de facturación. El gerente del departamento desea hacer un seguimiento al número de facturas en reclamación con el fin de determinar si su nuevo sistema es eficaz. El personal rastrea el número de quejas por semana. Estos son un conteo de número de quejas. Todos los puntos están bajo control y la línea central es de aproximadamente 0.004. Sigma z es aproximadamente 5.4, lo que significa que los límites de control se ampliaron para corregir la dispersión excesiva. Ok, ahora vamos a resolver un ejercicio con el uso de Minitab para utilizar la gráfica U. Una empresa que se dedica a producir rines de aluminio requiere monitorear su proceso. Rines de aluminio de 17 pulgadas. Requiere monitorear su proceso de la producción de rines debido a que han tenido algunos defectos en sus principales clientes. A continuación se presentan los resultados de los últimos 50 lotes, los cuales son variables, así como también el número de defectos de cada uno de esos lotes. Una unidad puede tener más de un defecto. Construya una gráfica de control U o U de Laney o Laney U para cantidad de defectos por lote y determine si el proceso está bajo control estadístico. Ok, aquí tenemos los datos para los defectos en los rines de aluminio de 17 pulgadas. Vamos a graficar una gráfica U y luego una gráfica U de Laney, pero antes de hacer ambas,
vamos a realizar el diagnóstico de la gráfica U para ver qué nos recomienda más, si la gráfica U o la gráfica U de Laney. Ok, aquí tenemos todos nuestros datos, tenemos el número de lote, tenemos 50 lotes, el tamaño de lote que varía y la cantidad de defectos por unidades revisadas. Aquí está. Le vamos a dar en estadística, gráficas de control por atributos y aquí está el diagnóstico de la gráfica U. Le damos clic, elegimos defectos y aquí elegimos el tamaño de lote. Le damos a aceptar y aquí tenemos el diagnóstico. Nos dice, el uso de una gráfica U puede tener como resultado una tasa elevada de falsas alarmas. Considere usar una gráfica U de Laney. Ok, una gráfica U de Laney. Nos vamos a estadística, gráficas de control, gráficas de atributos y primero vamos a hacer la gráfica U, que es la que nos recomendó. Elegimos defectos, aquí elegimos el tamaño del lote y aquí en las pruebas vamos a habilitar las de siempre. Le damos a aceptar y aceptar y aquí tenemos una gráfica U que nos muestra un montón de puntos fuera de control. Ahora vamos a ver qué nos dice una gráfica U pero de Laney. Elegimos defectos, tamaño, aquí vamos a habilitar las pruebas, aceptar, aceptar y la U de Laney solamente nos muestra un punto en el subgrupo 21, un punto fuera de control. Entonces tenía razón el diagnóstico al decirnos que era más recomendable usar esta porque aquí nos dice que el proceso está súper fuera de control cuando en realidad no está tan fuera de control, solamente hay un punto de 50 en el que se debe de trabajar, ¿no? La muestra es la número 20 y es una única prueba la que falló. Ok, ahora vamos a resolver un ejercicio más con la gráfica U. Dice, una empresa que se dedica a la producción de arneses requiere monitorear su proceso de la línea de ensamble número 5 debido a que han tenido algunos defectos detectados por el departamento de calidad. A continuación se presentan los resultados de los últimos 50 lotes, los cuales son variables, así como también el número de defectos de cada uno de esos lotes. Una unidad puede tener más de un defecto. Construya una gráfica U o Laney U para la cantidad de defectos por lote y determine si el proceso está bajo control estadístico. Vamos a abrir la gráfica con los datos de los arneses defectuosos por cada lote. Tenemos, decía ahí, 50 lotes. Vamos a realizar una gráfica U. Vamos a comenzar como en el anterior. Primero hacemos el diagnóstico y luego hacemos ambas gráficas U y U de Laney. Ok, aquí tenemos el número de lote, tenemos 50 lotes, el tamaño del lote que puede variar y el número de defectos que también varía dependiendo de cada lote y de su cantidad, ¿no? Nos vamos a estadística, gráficas de control, gráficas de atributos y vamos a realizar un diagnóstico de gráfica U. En la variable elegimos el número de defectos y en el tamaño de subgrupo elegimos el tamaño de lote. Le damos a aceptar y aquí tenemos nuestro diagnóstico de gráfica U. Nos dice el uso de la gráfica U puede tener como resultado una tasa elevada. Considere usar una gráfica U de Laney.
Vamos a hacer ambas gráficas entonces, gráficas de control, gráficas por atributos. Nos vamos a la gráfica U, elegimos defectos, aquí el tamaño del lote, aquí le vamos a poner gráfica U de defectos. Y en las opciones vamos a habilitar las pruebas. Le damos a aceptar y aceptar. Aquí tenemos un gráfico U. Ahora volvemos a hacer los mismos pasos y vamos a hacer la U de Laney. Elegimos número de defectos, número de lote. Esta se llama gráfica U de Laney de defectos. Aceptar y vamos a habilitar también las pruebas. Aceptar, aceptar. Y aquí está nuestro gráfico U de Laney comparado al gráfico U. La verdad, lo de las falsas alarmas nuevamente nos muestra muchos puntos fuera de control y la U de Laney no, porque ya hizo el ajuste de variación excesiva, solamente nos muestra 3 puntos que están fuera de control. Okay. Vamos a pasar al último tema, que sería gráficas de control C. Dice, en general, las gráficas C se utilizan para graficar el número total de defectos en una muestra cuando el tamaño de muestra es constante. Por ejemplo, en una pantalla LCD pueden inspeccionar un tipo de defecto, píxeles muertos. También se puede inspeccionar para determinar varios defectos juntos, tales como píxeles muertos, píxeles trabados, rayas y puntos borrosos. Ejemplo de una gráfica C. Un fabricante de pantallas LCD desea monitorear los defectos en las pantallas LCD de 17 pulgadas. Los técnicos registran el número de píxeles muertos por cada subgrupo de 10 pantallas por hora. Utilizan una gráfica C para monitorear el número de píxeles muertos. ¿Ok? Dice que se están monitoreando las pantallas, los técnicos están registrando el número de píxeles muertos por cada subgrupo de 10 pantallas, tenemos 20 subgrupos de 10 cada uno, tenemos 200 pantallas y aquí están graficadas por subgrupo las cantidades de píxeles muertos. La media más o menos viene siendo de 10 píxeles por cada 10 pantallas. Ahora vamos a ver un ejemplo para resolverlo en Minitab. Dice, una empresa que se dedica a producir rines de aluminio requiere monitorear su proceso de producción de rines de aluminio de 17 pulgadas. Debido a que han tenido algunos defectos con sus principales clientes, a continuación se presentan los resultados de los últimos 50 lotes de 5.000 unidades cada lote, así como también el número de defectos de cada lote. Una unidad puede tener más de un defecto. Construya una gráfica de control C para la cantidad de defectos por lote y determine si el proceso está bajo control estadístico. Voy a abrir los datos donde tenemos guardados los 50 lotes de defectos en los rines de aluminio de 17 pulgadas. Y vamos a realizar una gráfica C. Voy a cerrar este que fue el ejercicio anterior. Ok, aquí está ya abierto el archivo. Tenemos el número de lote. Tenemos 50 lotes y los defectos por cada unidad revisada. Tenemos un defecto por una unidad, 0 defectos en la siguiente unidad, 22 defectos y así se va. Perdón, 2 defectos. Ninguna rebasa los 10 defectos por lo que se ve. Entonces nos vamos a ir a estadística, gráficas de control, gráficas de atributos y vamos a elegir la gráfica C. Aquí vamos a elegir los defectos por unidad revisadas y le vamos a poner en la etiqueta gráfico C
de defectos. Le damos a aceptar y aquí en las opciones vamos a habilitar, igual que en los demás, todas las pruebas. Le damos a aceptar y aquí tenemos nuestro gráfico C. Como podemos ver, este proceso está en control porque todos los puntos están dentro de los límites de control. Si uno de estos dígitos estuviera arriba de 9 o quizás en 10 o en 15 o en 20, entonces uno de esos puntos, o más bien ese punto, ese lote, estaría representado con un punto en color rojo afuera de la gráfica. Ok, ahora vamos a realizar un ejercicio más. Dice, una empresa que se dedica a la producción de arneses requiere monitorear su proceso de la línea de ensamble número 5 debido a que han tenido algunos defectos detectados por el departamento de calidad. A continuación se presentan los resultados de los últimos 50 lotes de 1000 unidades cada lote, así como también el número de defectos de cada uno de esos lotes. Una unidad puede tener más de un defecto. Construya una gráfica de control C para la cantidad de defectos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Vamos a abrir los datos de estos arneses defectuosos. Dice que tenemos 50 lotes de 1000 cada uno, y también tenemos la cantidad de defectos por cada lote de 1000 de los 50 lotes. Y vamos a realizar una gráfica de control C como la anterior, a ver si este proceso también se encuentra dentro del control o en control, o hay puntos fuera de control. Nos vamos igual a estadística, gráficos de control, atributos, gráficos C. Elegimos el número de defectos. En la etiqueta vamos a poner gráfico C de defectos y vamos a habilitar todas las pruebas. Le damos a aceptar y aquí está. Esta gráfica también se encuentra en control. Como pueden ver, todo está cerca de la línea central y no existe variación anormal o atípica. No existe ningún solo punto rojo. Así es como se realiza un gráfico C.